Buenos días, Gustavo Bolívar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente y aceptar esta invitación. Muy buenos días a ustedes, un saludo muy grande. Estaba escuchándolos sobre ese tema y me gustaría, si me dan la oportunidad, opinar un poco sobre el tema del abuso sexual en el que está involucrado el colega Poveda. Claro Ok, que sí, claro que adelante. sí. Bueno, Iván, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, muy bien. Sí, adelante, puedes decirnos qué piensas de todo esto. No, yo escuché a la víctima en las dos partes de que se compone su denuncia, ¿cierto? Fueron dos tweets, creo. Y a mí me merece toda la credibilidad. Obviamente son cosas difíciles de masticar para la persona común y corriente, porque empiezan los juzgamientos. ¿Por qué cuando le tocó la pierna no dijo nada? ¿Por qué accedió a ir al apartamento? ¿Por qué tomó cerveza con un hombre solo allá arriba? Entonces la culpable es ella. Y lo que más me aterró es que veo una encuesta ahí de no sé quién y dice, ¿usted a quién le cree? ¿A Poveda o a la chica, que no me acuerdo cómo se llama? Carolina, ¿es que se llama? A la periodista. Y oiga, y la encuesta queda 90% a Poveda. No, no puede Por Dios. Mm, ser. No puede Sí, ser. lástima es que no está acá en el celular por donde estoy hablando, pero 90% le creo a Poveda y 10% le creo a la chica. Oiga, yo les quiero decir algo para que esto quede bien claro, porque la gente tiene erradas ese concepto del abuso. Entonces, que fue el que hizo carrera, no sé si recuerdan hace un tiempo que por allá en Andrés Carne de Res a unas chicas también las abusaron, pero la justificación era que iban en minifalda. Entonces, lo que yo quiero dejar claro en este punto es que la mujer se le puede caminar desnuda por el apartamento de uno, puede ponérselo en la cara, digamos, si queremos hablar vulgarmente, pero si ella no quiere, no se puede. Es que ese es el tema cultural al que hay que llegar. Ah, no, que es que ella, ¿para qué vino al apartamento? Entonces tengo el derecho a accederla violentamente porque se tomó una cerveza, porque se dejó tocar la pierna. No, señores. Ella lo explica muy bien y aprendí un poquito de lo que ella dice, que la víctima a veces se paraliza, ¿no? Y la víctima ante estos casos de donde la persona ejerce una supremacía, ¿no? Como en el caso de ella, que él era su profesor o fue su profesor en ese curso que tomó alguna cosa, también tiene como un nivel de respeto que le impide a veces negarse a cosas, pero eso puede ser la inmadurez o la falta de carácter de una persona, pero eso no es óbice para que la otra persona pueda abusarla. Entonces, me parece que ese es un debate bonito el que están dando y deberían, ojalá pudieran ustedes conseguir las dos versiones, tanto la de Poveda, que tiene obviamente derecho a defenderse, como la de la chica. Eso sí, es lo que quería decir antes de... sí, Gustavo, no, yo te Gustavo, quería muy preguntar algo. importante. Sí, iba a decir antes, perdón, que le intentamos contactarnos con Sofía Vela, que es la mujer que denuncia pues este caso Sofía. de Rafael Poveda, pero claramente por comentarios como o lo que tú estabas mencionando, esta serie de cuestionamientos que hay casi siempre que se sale a denunciar o hablar de una situación de acoso y de abuso y donde pasa exactamente, no, pero ¿por qué usted fue? ¿Por qué aceptó? ¿Por qué? Y demás, Ujú. pues ha recibido, digamos que muchos cuestionamientos y señalamientos y en este momento pues no se siente preparada para dar entrevistas, pero esperamos poder la otra semana lograr hablar con ella. Bueno, pues si nos está escuchando, decirle que hay un sector eso de 10% que entendemos y que hay que irlo aumentando ese 10% con cultura. Hay que enseñarle a la gente que los derechos de las personas a su intimidad y etcétera son derechos inalienables. Eso no puede pasar. Gustavo, ¿te pasó en algún momento, ya este no va a ser el tema por el que te invitamos, pero ¿te pasó en algún momento que a un amigo tuyo lo acusaron de esto? ¿Y tú cómo reaccionaste? Claro, claro. Tengo amigos acusados, algunos injustamente, algunos justamente, pero algunos por no conocer la legislación.
A mí me ha pasado, cuando estaba en la televisión, me ha pasado, lo he tenido mando, y yo le contar acá una historia que yo no sé si a usted, bueno, si ella me escucha, nunca van a saber quién es porque la expondría, pero cuando yo era senador, es muy humano que a uno le guste una persona, es muy humano, porque somos seres humanos y somos, digamos, la naturaleza actúa. Y entonces yo necesitaba una en cierta área y mi coordinadora, ni siquiera la llevé yo, mi coordinadora de la UTL llevó una chica. Bueno, entró, con el tiempo ya me empezó a gustar. ¿Qué hice? La eché. Me da pena, pero yo tengo por principio jamás enredarme con personas que están por debajo de mi mando, que están por debajo de mí en los cargos, porque yo sé que eso termina mal y porque no es el deber ser, porque si yo soy el jefe de alguien y le empiezo a insinuar cosas, la invito, es muy probable que esa persona acepte esas invitaciones porque yo soy su jefe, le da miedo perder el puesto, no porque ella quiera. Entonces, yo tengo ese principio y por eso ustedes nunca verán jamás un escándalo. Por mi UTL pasaron por lo menos 30 personas en los 5 años que estuve. En Prosperidad tuve 1.500 personas bajo mi mando. Nunca podrán decir, y por eso yo los he retado, ¿no? Yo una vez cuando iba a ser candidato a algo, dije, como a uno le empiezan a sacar cosas es cuando es candidato, ¿no? Entonces digo, voy a ser candidato a tal cosa. Si hay alguna mujer que se sienta abusada por mí o etcétera, por favor díganlo ahora. Obviamente yo puedo volverlo a decir. Entonces, ¿qué pasó con esta chica? Yo le dije a mi coordinadora, le dije, no, toca sacar a fulana. ¿Por qué? Nunca le expliqué. Entonces, bueno, la chica fue a mi oficina, me dijo, ay, senador, me va a pesar irme, trabajar acá es muy chévere, no sé qué, pero yo lo entiendo. Yo le dije, sí, lo que pasa es que tengo un compromiso, necesito el cargo porque usted sabe que en política uno quiere compromiso y tal. Bueno, la chica se fue. Pasó un tiempo, pasó un tiempo, y la chica me buscó ya al año, ya no éramos jefe y ¿cómo se llama la que está por debajo de uno? Subalterna. Bueno, subalterna, subalterna. Ya no éramos jefe con subalterna. Me dice, yo sí quiero saber usted por qué me sacó. Y le dije de frente, le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué te saqué, porque tú me gustabas. Y yo no quería que esto terminara mal, que tú te sintieras mal y que, bueno, etcétera. Y la chica me dio un abrazo. Me dijo, ay, no, qué cosa más linda, es lo mejor, más lindo que me dicho en toda la vida. Y me abrazó, se fue para su casa, yo para la mía. Y así terminó ese episodio. Oiga, porque es que no es que uno sea un santo, ni uno quiera, no, uno le puede gustar a una mujer. ¿Por qué no las, pues puta, por qué no las seducen? ¿Por qué no las enamoran? ¿Por qué no hacen, no surten todo el proceso a ver si la persona quiere, ¿no? Mándale flores, si es que es muy romántico, invítela a comer, salgan, charlen, y si ya viene ese gusto y hay un acuerdo, pues ahí sí, pero es que ya quieren en el primer día soltar el animal que llevan por dentro y eso no se puede permitir. Mm, sí, total. Gustavo, ya que estamos hablando de este tema, pues haciendo como un balance del gobierno de Gustavo Petro, de estos 4 años que completa Gustavo Petro, pues uno de esos lunares que hubo, una de esas críticas, sí fue por mantener en cargos de poder a muchas personas señaladas de estas violencias, y hablo puntualmente, por ejemplo, del caso de Holman Morris. ¿Qué opina usted al respecto y de cómo se llevaron estas situaciones, no solo contra él, sino varios funcionarios que estaban siendo señalados o tenían un historial de denuncias por diferentes violencias de género? Pues mira, yo tenía una buena amistad con Holman, no nos vemos hace años, porque a raíz de estos pronunciamientos, cuando nosotros somos figuras públicas, uno tiene que, y he perdido muchos amigos por eso, ubicarse del lado de la víctima. Y yo, aunque no me he pronunciado así como que atacar a Holman para, bueno, para ponerme del lado de la víctima como debiera ser, le he guardado un silencio en torno a esas cosas que también me vuelve cómplice, pero no voy a defenderlo, que es lo que esperan los amigos. ¿No? Creen que cuando uno comete un error todo el mundo tiene que salir a defenderlo per se. Hay que mirar si hay con los fundamentos. Por ejemplo, ahí hay otra, no quiero nombrar, que a mí me parece que, pues, pucha, se les fue la mano con él, pero tampoco puedo salir
a decir, a veces la víctima tiene razón, a veces no la tiene. Y en el caso de Juanman, pues yo he guardado silencio. Cuando apareció una denuncia, pues dije, bueno, pues a uno pueden armar cosas, eso sí se lo digo clarísimo. Pero cuando aparecen dos y después aparecen tres, yo digo, aquí hay un patrón. Y yo eso no lo defiendo, la verdad. Eso es mi posición con eso. Gustavo, ¿qué balance ya hace usted del gobierno Petro? Y cree que la gente, perdón, se va a arrepentir usted de en el Consejo de Ministros haberle dicho que lo quería mucho? Bueno, Iván, esta pregunta es de amplia respuesta. El balance es un balance, a mí me parece que ha sido uno de los mejores gobiernos, ¿sabes? He estado, yo soy muy estudioso de la historia de Colombia y he sabido cómo funcionan todas esas mafias, cómo venían de aceitaditas y la fórmula era sencilla. Yo me hago a los poderes de control y cometo cualquier tipo de fechorías, pero soy amigo del fiscal, soy amigo del procurador, soy amigo de del contralor, soy amigo de los jueces. Y eso es lo que pasaba antes de la llegada de Petro. Era, digamos, la solidaridad de cuerpos que llamamos, todo muy aceitadito, muy engranadito. Y por ahí, de vez en cuando, si una persona no era de esas castas de la oligarquía bogotana, pues por ahí mandaban a la cárcel a uno que otro. Pero por lo regular todos se salvan, nunca van a la cárcel, cometen todo tipo de delitos. Ha sido una asquerosidad lo que ha sido la historia de Colombia en esos niveles. Gustavo Petro llegó a enfrentar esas mafias, llegó a enfrentar esas mafias. Algunas veces lo hizo muy bien, con mucha valentía, y otras veces lo hizo mal. Pero digamos, en el resultado final, le abrió los ojos a un país sobre cómo se robaban la salud, sobre cómo se robaban las regalías, porque hay muchas denuncias de este gobierno. Yo me acuerdo a Alexander López parado en una rueda de prensa diciendo, mostrando cómo se han robado 12 billones de las regalías y mostrando una cantidad, cientos de obras que nunca se hicieron y que aparecían como entregadas. Todo eso venía de atrás. ¿Qué pasa? Que cuando Gustavo Petro empieza a confrontar a ese statu quo y a ese establecimiento, se le viene encima el establecimiento. ¿Quién es el establecimiento? Pues si ustedes se dan cuenta, aparte de los grandes poderes, ¿cierto? Yo siento que el poder se compone de una mesa, yo siempre le pongo como 5 o 6 patas, entonces en una pata está el ejército, en otra pata están la prensa, que es muy importante, en otra pata está la iglesia o las iglesias, en otra pata está el Congreso, en otra pata están los jueces. Bueno, uno le puede poner las patas que quiera, que ese es el poder. Y nosotros tuvimos una sola patica de esa mesa, una sola patica, que fue la presidencia. No tuvimos el Congreso, no tuvimos nada, no tuvimos nada más. Entonces las otras 5 patas se le vienen encima. ¿Por qué? Porque él había podido hacer algo muy sencillo, muy fácil, que de verdad no lo hubiera criticado si lo hubiera hecho, y es haber hablado con todas las patas y haberse llevado bien con todas las patas, no para conseguir impunidad ni esas cosas que buscaban los demás, pero para haber llevado la fiesta un poquito más tranquila. Pero como él decide enfrentarlo y no uno por uno, que es el deber ser, sino todos al tiempo, pues se le vinieron encima. Y en una era como la que estamos viviendo, en la que los ricos se dieron cuenta que quien maneja el relato es el que gana, pues ya nos hemos dado cuenta que no solo en Colombia, sino en el mundo entero, pues ellos se empezaron a hacer a la propiedad de los medios de comunicación y últimamente de las redes sociales. Y hoy la derecha mundial maneja las dos cosas. En Colombia, pues los Gilinski compraron Semana, creo que un pedazo del Heraldo, El País, Sarmiento compró El Tiempo, empezaron a meterse. En el mundo, pues el Washington Post lo compró el dueño de Amazon, se me va el nombre, Besos. eh, Bezos compró el Washington Post, imagínense. Ya Elon Musk compró Twitter, y entonces ellos, ¿qué han hecho? Y hay muchos casos más, ¿no? Creo que hasta la revista Time también la cogió un rico. Muchos ricos en el mundo, tengo una lista, escribí una columna hace poco que por qué los ricos compran medios, y habla de esto, y es cómo ellos se dan cuenta que necesitan que la gente piense como ellos necesitan que la gente piense, y lo están logrando. Entonces, ese fue el error, no error, esa fue la circunstancia, la valentía de Petro, empezar a
enfrentar todos estos poderes y obviamente que tuvimos 365 días, día y noche, toda la hora, la gente boleándole, toda esta gente de esos poderes boleándole a Gustavo Petro. Y entonces esto hizo que las grandes obras, para allá voy a la respuesta, por eso dije que esto, a mí me gusta responderlo amplio, que las grandes obras que hizo, que yo las enumeré en una columna que llamé las 100 grandes obras de Petro, que son muchísimas más, pueden ser 2.000, 3.000, se vean chiquitas, no se les dé la importancia, no se les dé el despliegue y los escandalitos se vuelvan gigantes, pero monstruosos, que incluso me interpretaron ayer que dije son cascareras, cobrando 1.000.000 de pesos por una cita, pero aquí se han robado Reficar 5 billones, 4.000 millones de dólares. Foncolpuertos, Cajanar, bueno, tú has investigado eso mucho, Sí. incluso más que yo, y entonces hace que cada cosa nuestra con una lupa se vea gigante, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo, yo no las voy a disculpar, pero estaba leyendo un comunicado de esta chica Gabriela, donde dice, sí, tener varios familiares en una entidad es feo, y lo reconozco, pero dígame cuál es el delito, y es el clientelismo, exactamente. Pero eso comparado con lo que se han robado es nada. Y lo otro, pues obviamente hay pruebas, hay chats, hay recibos, que yo les dije cascareras. No quiere decir que robarse un peso no sea igual a robarse 1.000.000 o robarse 1.000.000 no sea igual a robarse 1.000.000. Es robo donde lo pongamos, pero lo que quise decir es, a Petro le ponen la lupa X mil y a los consentidos del statu quo le ponen la lupa X1. O sea, no hay forma de comparar. Y entonces ya no se habla, y aquí con esta termino, que a mí me gusta No, enumerar muy la lista. bien, muy bien. Ya no se habla de 874.000 hectáreas de tierra entregada a los campesinos. De eso ya no se habla. Se habla es que esta chica tenía 2 primos en la Aerocivil. Ya no se habla, pero ojalá no me malinterprete otra vez porque quería cogerle un pedacito y lo pusieron ahí. Estoy es comparando. Ya no se habla del bono pensional, que eso cuesta un mundo de plata, que bueno, desde DPS lo pagábamos, de los 3 millones de viejitos. Ya no se habla del enorme salario a los soldados de la patria, que son casi 100.000 y a los que se les quintuplicó el salario. Ya no se habla de los caminos vecinales, que se hicieron miles de kilómetros. Ya no se habla de haberle puesto un sueldo a las madres comunitarias que trabajaron gratis toda su vida desde 1986. No se habla, mira, en salud, que es uno de los puntos negros para la prensa y para la gente y para el relato, de la disminución drástica de las muertes por desnutrición. Yo todo esto lo estoy copiando en memoria porque no estoy mirando nada. Recordando solo los consejos del ministro. Entonces, las muertes drásticas, de casi el 50% de las muertes por desnutrición, casi el 70% de los neonatales, es decir, niños que morían a la hora de nacer, y una cantidad de ítems más de muertes evitables de los 5 millones de hogares visitados por 89.000 médicos, enfermeras, psicólogos que se conformaron en esto que llamaban los territorios saludables. Oiga, no se habla de 1.500 ambulancias que se le entregaron a los municipios, de un barco que se hizo en este gobierno y que está recorriendo las costas del Pacífico con un hospital de segundo nivel adentro, atendiendo gente que nunca había conocido un médico. O sea, yo me puedo quedar aquí, pues te digo, son 100 grandes, de ahí se desprenden otras, obras de Gustavo. Nadie, ninguna, está cerrando su gobierno, lamentablemente, por sus errores, en eso no lo voy a disculpar, de una manera lamentable, donde su gran obra de gobierno se ha visto nubilada por estas cosas que están pasando. Ese es mi balance del gobierno. Sí, yo la verdad concuerdo mucho con usted, Gustavo Bolívar, porque sí creo que ya pues a unos pocos días de la salida del gobierno de Gustavo Petro, pues estalla, podríamos decir, o sale, o sí, como se empieza a destacar este tipo, podríamos decir incluso de escándalos y de narrativas, pero además creo que eso también viene acompañado de la defensa que ha hecho el presidente Gustavo Petro de personajes pues tan cuestionados como Juliana Guerrero o Gabriela Muñoz. Y yo
yo Sí. quería preguntarle puntualmente sobre eso, porque también vi mucha autocrítica de su parte, mucha, sí, como mucha sensatez respecto a este asunto, y es usted qué piensa de ese costo político que está pagando no solo Gustavo Petro, sino todo el gobierno, por lo que usted viene diciendo, tras esa defensa férrea de Juliana Guerrero, de Gabriela Muñoz y de personajes que han sido pues ampliamente cuestionados en este gobierno. Pues mire, en este mundo digital de posverdad es muy fácil que alguien lo calumnien, ¿cierto? Eso nos ha pasado a todos. Pero cuando ya a uno le muestran el chat, el recibo de la plata que le consignaron, entonces ya eso no tiene defensa, Dios mío, ¿qué pasa? Era muy fácil salir a decir, bueno, ante las evidencias, hasta aquí llegamos, y punto. Porque él es una persona leal en defender a sus amigos, porque él sabe que él también ha sido víctima de calumnias, a él le han inventado cosas y puede pensar con toda validez que a las demás personas las están inventando cosas, pero es que aquí ya hay pruebas, aquí ya hay pruebas, ¿cierto? Las publican, eso es indefendible. Y ahí lamentablemente se presenta este episodio en el que todo el foco de 4 años de realizaciones y de luchas se centra en el error, porque esto es como en el partido de fútbol, están esperando el error del arquero para ganar el partido, entonces el equipo jugó impresionante, 89 minutos, el mejor partido de su historia, pero en el último minuto se dejó meter un gol, hermano, y eso pues se pierde el partido y nosotros estamos perdiendo el partido. Si las elecciones fueran hoy, no sacamos los 12.700.000 votos que sacamos, no sé si podemos sacar 9, 8, porque es que cada escándalo va minando la credibilidad de la gente, el ánimo de la gente. Yo he visto gente de izquierda, entre ellos entre ellos ustedes que han lamentado esto, porque uno se siente traicionado en su buena fe, ¿no? Y en su Gustavo, lucha. Esta gente en su lucha, Mm. Iván. Gustavo, ayer me entrevistó Claudia Palacios Te estaban felicitando aquí en el chat por esa entrevista. pero mucha gente no me está felicitando y entonces dicen que es que Gustavo, porque ayer a las 8 de la mañana este canal era de Abelardo de la Espriella y hoy a las 8 de la mañana este canal es suyo. Entonces hay un periodista en Medellín que es como la mano derecha de Juan Pablo Barrientos, que Juan Pablo Barrientos es toda mi admiración, y lo voy a decir con nombre propio, que se llama Miguel Ángel Estupiñán. El tipo está obsesionado conmigo y contigo. Entonces ayer dijeron, es que, ya dicen, es que Gallo y su jefe, es que el canal de Bolívar. Pero yo sí quisiera preguntarte, Gustavo, yo sé que tú tienes reparos interiores fuertes con respecto al pacto, no lo tienes por qué decir. Sé que has sido, además, en este último año, guardado en el cuarto de San Alejo por el pacto. Y esto es una opinión personal, si tú quieres agregar algo, perfecto. Es muy malo que que en el pacto termine Armando Benedetti en primera línea y usted guardado en el cuarto de San Alejo. Nosotros no votamos por eso y eso es parte de la decepción. Bueno, pues Iván, primero aclararle al periodista o a los periodistas que yo no te conozco, nunca te he estrechado la mano, primero que todo. Que incluso cuando me invitaste a este programa te hice la observación, oye, gracias por lo que dijiste. La gente va a pensar que pues te estoy cooptando, pagando, alguna cosa, pero ni siquiera te he estrechado la mano en mi No, vida, no jamás. conozco a Iván Gallo. De hecho, Iván Gallo en el pasado, cuando ha tenido que criticarme cosas, me las ha Pero criticado y eso es googleen, muy por válido y yo nunca favor. me he metido con... Sí, Googleenlo. claro, eso es... Sí. Ujú. Entonces, para que quede claro, de hecho le dije, tomémonos un café la otra semana que de pronto voy a Colombia y ahí nos podemos conocer al menos, pero eso nunca pasa. Con respecto a lo del pacto, pues mire, el pacto es un partido nuevo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me quejaba hace un poquito en la prensa de por qué no tenemos un comité de disciplina y se explica en parte que nosotros tuvimos la personería jurídica apenas en marzo, unos días antes de las elecciones y esta cosa. Bueno, y estamos en ese proceso de reorganización. El pacto lo componen hoy ya cerca de 70 congresistas, un monstruo ya de partido. Y obviamente entendemos que los congresistas hayan estado ocupados en
su oficina, en buscar sus carros, en mirar en qué comisión quedan instalados, en las elecciones internas para presidente y mesas directivas, pero eso ya se terminó. Entonces, digamos que ya estamos en el plazo prudente para que ya se reúnan y empiecen a tirar línea, porque hasta este momento no hay línea. De hecho, yo he dicho algunas cosas que no les gustan, entonces me llaman, oiga, ¿por qué digo esto? Pues le digo, pero es que a mí no me han dicho nada. Tienen que ya empezar a tirar líneas, sentémonos a mirar cómo vamos a diseñar este partido, cuáles estatutos, pero sobre todo cuáles son los filtros para impedir que aquí sigan llegando personas no deseadas. ¿Y cuál es la línea roja? Los avales, por ejemplo, vamos a recibir personas imputadas por corrupción, teniendo en cuenta que el debido proceso es un derecho y la presunción de inocencia es otro derecho, pero que hay gente, pues Pablo Escobar, de eso se está pegando la ministra de Cultura de hoy para exculpar a su testaferro de Pablo Escobar, diciendo es que Pablo Escobar nunca fue condenado. Entonces uno también debe tener dentro de su libre albedrío lo que tienen grandes discotecas, me reservo el derecho de admisión. Sí, señor, yo no tengo nada con usted, pero no entra. Porque hay gente que es muy evidente, claro, muy hábil para comprar fallos, muy hábil para escaparse de la justicia, pero uno sabe que son ampones. Entonces no se puede uno ir a la letra exactamente como está escrito, porque entonces se nos meten. Entonces ahí es donde yo he sido muy antipático dentro de la izquierda, porque cuando llegó Benedetti me opuse, cuando llegó Roy me opuse, cuando llegó con Laura, pues ustedes vieron que le armamos allá prácticamente sindicato, porque ya era mucho lo que estaba pasando dentro del gobierno y necesitábamos que nos explicaran qué hacía esa señora ahí. Y lo de Juliana, pues acabo de expresarlo, y muchas otras personas, yo siempre ando porque yo pongo bandera, yo digo, no comulgo con esto. Por eso es que lo importante ahorita es que pongamos las reglas de juego, porque si en esas reglas de juego uno no cabe, pues uno se va. Pero si uno cabe, si uno ve que hay filtros, que va a haber democracia interna real, no dedo y favorecimientos, uno dice, ese es el partido que yo quiero construir. Esa es la crítica. ¿Tú vas a seguir en política? Por unos años no, y le voy a explicar por qué. Eso es bien contundente. Yo siento que Iván Cepeda gana elecciones. Y no lo siento. Y no lo descubrimos nosotros, que es un presidente. Tenemos 50, escucho, tuvimos la presidencia y 50 congresistas para impedir. Y no, ¿saben? Están encontrando una gente que se llama amigos digitales, que están encontrando, mostrar el domingo en un programa que voy a hacer en mi canal de YouTube, que son contundentes e irrefutables. Iván Cepeda ganó las elecciones. Y entonces yo digo, ¿para qué seguir en política dentro de un sistema que ya está corrompido y que ya está aceitado y que no nos van a permitir nunca más ganar? Porque es que lo que ellos han venido mostrando es monstruoso. El modus operandi de la corrupción electoral. Ese cuento que nos ganaron por 200.000 voticos, no lo cree nadie, porque ni siquiera dejaron auditar los votos del exterior, donde perdimos por 130.000. Van haciendo cuentas. Y aquí hay, por ejemplo, le voy a tirar dos daticos rapiditos, que hay 93 municipios que encontraron ellos, no nuestros 50 congresistas, ni nuestro presidente. Ellos, la sociedad civil, 93 municipios donde hay más votantes que habitantes. Por ejemplo, para darle un solo indicio. Hay municipios que, por ejemplo, hay un municipio en Santander que tiene 9.000 habitantes y el censo electoral es de 21.000 personas. Entonces, todo esto que han venido descubriendo ellos, ¿qué nos muestran? Que ya tienen el fraude montado y no es masivo, no es fácil de descubrir. Estas personas son 75.000 personas. Entonces, ¿por qué han podido ser efectivos? Porque ellos se dividen, dicen, usted reviste estas 5 mesas, usted reviste estas 5, usted reviste estas 2, y pudieron cubrir lo que no pudimos 50 congresistas con 500 personas de sus UTLs pagas, y el presidente con todo el aparato que tiene, no se le pudieron meter a esto, que es una queja mía, no de ahorita, de hace 25 años que escribí un libro que se llama Así se roban las elecciones en Colombia, y en cada reunión
del pacto, cuando entré a esto hace 10 años, les decía, ojo con las elecciones, ojo con las elecciones. Y entonces esta gente que contar esto en dos, que esto no fue un fraude de las PREA, pues todos los sistemas de y montó en el mundo los que tienen plata y los que son más vivos para comprar votos en la corte. No, ese no es todo el fraude. Lo empiezan a fraguar en 22 robots de inteligencia artificial. Han robado 4 curules al Senado. Ellos, ¿cómo descubre la inteligencia artificial eso? Es que quiero explicarlo muy pedagógicamente. Había unos filtros y unos controles, que ustedes han escuchado ahí al presidente decir el hash, pero no el procurador, sino el hash. Es como la traducción del candado. Entonces al final, y eso lo podemos hacer un día, el día que nos veamos te lo explico ya con un sistema al lado. Entonces cada vez que tú subes un archivo, ese archivo puede ser una foto, puede ser un libro, puede ser un número de votantes, cualquier cosa que tú escribas y le das el hash, eso genera un número. Si tú a ese archivo le modificas una i, un punto, ese número cambia. Si a esa foto tú le cambias el color, el número cambia. Eso es una cosa magnífica. Y eso existía hasta 2022. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros descubrimos y encontramos 4 curules, porque habían modificado el algoritmo y lo que hablamos siempre del código fuente, etcétera, entonces los quitan. Ellos quitan eso después de las elecciones de 2022. Pero cuando les pregunten por entonces si esto es tan oscuro, tan corrupto, ¿por qué ganó Petro? Porque existían las curules robadas, pues sencillamente ya no tenían, en un mes no pueden cambiar un software que tiene millones de algoritmos. Ya era muy difícil. Les tocó decir, ya ellos saben, entonces si hacemos ese fraude lo van a descubrir. Entonces pasa Petro y eliminan todos esos controles. Quitan los hashes, quitan una cantidad de, tal vez un ingeniero de sistema de esos, de los testigos digitales, lo va a explicar mejor que yo el domingo. Y entonces, ya sin esos controles, queda a merced del hacker, de ellos mismos y de la empresa privada. Escuchen, es que esto lo maneja Thomas Greg Anson, con quien Petro también se agarró. No estoy diciendo que no se agarrara, sino que es otro de los poderes. Esa es una pata del poder muy brava, es la que maneja las elecciones. Él decide quién gana y quién no. Pues yo hago estas reuniones con los testigos digitales, llevo horas, 20, 30 horas de reuniones con ellos. Y me dicen, es que a usted, por ejemplo, para la alcaldía le robaron más de 400.000 votos. No ganaba, yo no voy a decir que fue que me robaron las elecciones y que por eso no soy alcalde, no. Pero usted sacaba cerca de 1 millón de votos. Pero como necesitaban la curul de Oviedo, pues en un momento, y le escribimos, dije, pero ¿a dónde me escribieron? Y me dicen en Twitter, y voy y miro, y sí, ahí estaban las comunicaciones de ellos, donde me dicen, su votación se ralentizó y empezaron a subir muy rápido la de este otro señor y la otra. Y ahí también vino un fraude en 2023 que era como el piloto que estaban haciendo de cómo subir, bajar a su antojo, cambiar los algoritmos a su antojo. En tiempo real también lo hacen para obtener un resultado. Entonces, ¿cómo lo cambian en tiempo real? Sencillamente, si me quieren ralentizar, le dan una orden rapidita. Un algoritmo de esos puede decir, cada que Gustavo Bolívar marque un voto, cuente 0,9 o 0,8 y cada que fulanito marque un voto, márquele 1,1. Entonces son muy imperceptibles, pero en 1 millón de votos son 100.000 y en 10 millones de votos, si hablamos de nivel presidencial, es 1 millón. Entonces, bueno, les explicaré esto con calma, pero quiero que de verdad se concientice que nosotros ganamos las elecciones. Y hay críticas hacia el pacto y hacia Iván, que si hubiera hecho esto lo otro, que si hubiera hecho esto lo otro, pero nosotros ganamos las elecciones. Les puedo decir hoy y el domingo lo voy a demostrar. Claro. Bueno, pues Gustavo Bolívar, excongresista, excandidato también. Estaremos muy pendientes entonces de esa explicación y lo que siga también para su carrera, su trayectoria, ya que nos acaba de decir que no va a estar en política un buen tiempo. Gustavo, un abrazo. Una cosita. Espérate, Iván, otra cosita.
voy a tratar de hacer política desde otro frente. Ok. En el frente electoral, no porque ya sé para dónde va todo esto, si no podemos corregir esto, pero tenemos hoy casi 70 congresistas, 20 más, que si hacen grupos, si se unen, porque nunca hemos sido unidos, y hacen incidencia real, son capaces de volver a hacer que la registraduría, el CNE, etcétera, impongan nuevamente esos controles y ahí podríamos decir otra cosa. Pero yo creo que lo que le hace falta a este país es pedagogía y le hace falta educación política. Les quiero contar que entrantes vamos a la escuela de formación política, me voy a dedicar a eso, en los territorios, por todo el país si es posible que podamos dedicar a la escuela de formación política, se llama Semilla, y los invito para que estén ahí el día del lanzamiento, que eso va a ser más o menos entre el 12 y el 13 de agosto. Estamos buscando el sitio, ahí les contaré eso. Bueno, gracias. Maestro, Muchísimas gracias, un abrazo. gracias. Muy generoso. Bueno, a ustedes muy amables, de verdad. Y nos Ahí vemos. Nos tomamos el cafecito Claro que para sí, conocernos. Claro que sí, un abrazo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.